lo que ocurrió en este caso, además porque pues es un caso donde un joven que había sido capturado por hurto calificado en mayo de este año por la Policía Metropolitana, pues es sancionado con libertad vigilada, lo cual no implica realmente un control a esa persona suficiente para impedir que cometa otro delito, y en este caso pues cometió otro delito y asesinó a Jean-Claude. Entonces eso nos debe llevar también a una discusión amplia de la legislación en Colombia, porque ustedes pueden haber visto, hemos capturado, por ejemplo, los de la banda de los relojes de alta gama y fueron liberados, los de la banda de alta gama de vehículos también fueron liberados. La semana pasada, unos que robaron un vehículo a mano armada también en San Cristóbal y capturados en Ciudad Bolívar fueron liberados. Otro con 19 anotaciones, entre otras homicidio, fue capturado a pesar de que pues había sido capturado en varias oportunidades previas. Entonces tenemos que dar esa discusión porque el esfuerzo lo está haciendo la policía, lo estamos haciendo todos. No es suficiente, yo creo, podemos hacer más, pero también tenemos que lograr que todos los actores del sistema tengan las herramientas para poder garantizar que se resuelve la problemática de inseguridad, porque no sirve de nada capturar y capturar y capturar. Bogotá captura 90 personas todos los días. Si la legislación impide que, por ejemplo, una persona que a mano armada comete un atraco, si no tiene antecedentes, entonces sale a enfrentar su proceso libre. Eso tenemos que revisarlo, eso no debería pasar. Una persona que con violencia comete un atraco, aunque no tenga anotaciones previas, aunque no tenga antecedentes, debería quedar en establecimiento carcelario privado de su libertad, y eso no está ocurriendo en todos los casos en este momento, y eso abre la puerta para la reincidencia, y pues es muy complejo. Ahora, el caso, digamos, de homicidio, tenemos una tendencia en este momento a la baja, a pesar de que a nivel nacional hay un crecimiento de homicidio este año, creo que cercano al 2%, en Bogotá está cayendo, está alrededor de 3% cayendo, y estamos trabajando para que terminemos el año, ojalá, cercano al 4% de caída. Eso es una buena tendencia después de un año muy difícil que fue el año pasado. Tenemos algunas cifras, Santiago, pues que nos reporta la policía y la fiscalía, que muestran una tendencia positiva. Por ejemplo, hay una reducción de 22% en el hurto de vehículos este año. Esos son 1.000 vehículos menos, más o menos, que han robado este año. Y eso pues coincide en cierta forma con un análisis, porque a quien le roban el carro denuncia que le robaron el carro. Hay delitos donde infortunadamente hay mucho subregistro, y eso es cierto. Entonces, a veces las cifras oficiales pueden estar mostrando solamente una parte de la película, pero hay otros donde la cifra muestra buena Sí. parte de lo que ocurre, y en el hurto de vehículos, al que le roban el carro denuncia, y ahí hay una caída de 22%. Entonces, hay otros donde ha caído también hurto de motocicletas, hurto de establecimientos de comercio, hurto de residencias, pero nos falta mucho más, yo sé, y siguen ocurriendo. Yo estoy diciendo que ocurran. Claro que ocurren, y están ocurriendo muchísimos todavía, y por eso tenemos que cambiar. Ahora, dos cifras que les termino la respuesta con eso, que muestran un poco la situación que estamos viendo. En la encuesta que salió ayer de Bogotá, ¿cómo vamos? Las personas que dicen haber sido víctimas de un delito en el último año pasaron de 24% en el 2024 a 15% este año. Es una reducción de 9% de quienes dicen haber sido víctimas directas de un delito en el año anterior. Eso es una tendencia buena. Sigue siendo muchísima gente, 15%, sin lugar a dudas, pero es una tendencia buena que tenemos que mantener y profundizar. Pero la percepción de seguridad sí creció. La gente que percibe su barrio, su lugar, su ciudad insegura, los espacios públicos inseguros, pasó a un nivel muy alto, más del 60%. Entonces ahí tenemos un problema grave, y tenemos que garantizar que la gente se sienta segura en el Transmilenio, en todas partes, y en eso pues tenemos que trabajar mucho más. Pero alcalde, yo entiendo esos temas de las percepciones y entiendo que las cifras y todo esto, pero lo que pasa es que los casos que ocurren son demasiado miedosos, es decir, puede que hayan bajado, pero los casos con violencia, cuando matan a una persona, eso nos deja a todos pegados del techo. Yo Sin duda. le quiero insistir en el parrillero. Alcalde, mire que todas los robos que vemos son en moto. Están todos los videos, son en moto, tienen una moto involucrada, que tiene un carro, que no sé qué, la moto, y un señor sin parrillero no puede robar. Entonces, ¿usted qué? Para la moto, baja la moto, prende la moto, atraca al señor, prende otra vez la moto. No, es el tema del parrillero. Y yo se lo digo personalmente, yo veo una moto que se acerca con dos personas y me muero el susto. Pero no podemos satanizar a todos. No, son menos los ladrones que la gente no, que utiliza la moto para transportar a su familia. Tema estamos en una circunstancia muy compleja de la inseguridad, y se necesitan medidas Darcy, fuertes. Hay varias cosas. Uno, yo no he descartado
tomar medidas como lo del parrillero, pero limitado en zonas y en tiempo. Porque eso es lo que ha demostrado la evidencia que sirve, no una cosa generalizada. Como dice Fernando, por ejemplo, hay muchísimas personas, muchísimas familias que se desplazan en moto y van 2 personas. Entonces también ese es un tema que hay que tener en cuenta, que es la inmensa mayoría. Pero yo le cuento una cosa, cada hecho como el que usted menciona es una tragedia para esta ciudad y para el país, para todos. Cada hecho como el de Jean-Claude es una tragedia. Y ese es un delito que particularmente duele, el delito de homicidio por atraco. Cuando matan a una persona por robarla es un delito pues que a mí me parece que es una falla de todo el Estado que no podemos permitir que siga sucediendo. Ahora, repito, cada cifra es una tragedia. Ahora, en el 2021, perdón, hubo 135 casos como ese, para que se hagan una idea. 135 casos de homicidio por atraco. 135 tragedias, todas. Vamos, digamos, mal porque todavía hay 59 este año. Es menos de la mitad, pero es una tragedia cada una de ellas. Cada una de ellas es una tragedia. Entonces tenemos que trabajar para que eso no suceda. Y estoy totalmente de acuerdo con usted que es el dolor que produce y el miedo que produce un hecho como estos, pues es inmenso para toda la ciudadanía. Y por eso tenemos que trabajar para que esos casos se acaben. Y yo he pedido en el último Consejo de Seguridad, que fue hace 2 semanas, priorizar esos casos de homicidio por atraco. Tenemos que identificar las bandas responsables de eso y capturarlas. Alcalde, y ahí se ha avanzado. Gracias en parte a eso ya tenemos una reducción insuficiente, porque pasar de 135 a 59 es importante, pero es insuficiente. Alcalde, yo parto y además usted sabe más que nadie, porque también es un experto en comunicación, que todos los delitos que ocurren en Bogotá son exponencialmente mucho más ruidosos que los delitos que se cometen en La Plata, Huila o en Río Negro o en Cali, porque es la capital y porque aquí está concentrado el grueso de los medios de comunicación, y muchas veces le hacemos demasiada bulla a lo que pasa en Bogotá y poco a lo que sucede en otras regiones. Pero, dicho eso, alcalde, Bogotá sí está muy atrasado en el tema de cámaras. Me decía, mire, el tema de las cámaras de fotomultas en el aeropuerto es una locura. Me decía alguien del aeropuerto, me dijo, mire, tenemos la mejor tecnología, las cámaras de avanzada, pero no hemos logrado que con movilidad se ponga fotomulta en el aeropuerto. Y entonces abundan los taxis, abunda la inseguridad, abunda la desorganización que se logra. ¿Cuándo se va a avanzar en las cámaras? Medellín tiene un sistema de cámaras mucho más avanzado que el de Bogotá. Registra la placa de las motos. Aquí las cámaras es imposible que registre una placa de una moto. ¿Cuándo Bogotá empezará a ser una ciudad como las del resto del mundo, donde la calidad de sus cámaras ayuden verdaderamente a combatir el delito? Fernando, ya tenemos cerca de 100 cámaras LPR instaladas, y al finalizar tal vez enero estarán 200 cámaras LPR, que son las que usted menciona, que detectan placas o identifican placas y funcionando. Eso es de aquí a enero. La meta el año entrante es por lo menos avanzar en duplicar eso en LPRs. Tuvimos unos problemas con lo que recibimos del contrato en la instalación, porque no estaban identificados bien los sitios donde se debe instalar, y eso fue un problema con el contratista por el contrato que estaba fijado, pero ya lo resolvimos y ya se están instalando todas. Y ya se instalaron 300 multisensor, que también son de gran capacidad, y vamos también a avanzar en duplicar esas el año entrante. Pero más allá de eso, lo que yo le di instrucción al secretario de Seguridad, y ya está avanzando en ello, no lo hemos visibilizado tanto todavía, es que estamos trabajando con sectores comerciales y centros comerciales, entre otros sectores, para conectar todas esas cámaras al C4. Y ya se ha avanzado mucho en eso. No tengo la cifra actualizada, pero la meta es conectar por lo menos 5.000 cámaras en el próximo año, que hoy están mirando a espacio público, para que se puedan ver desde el C4 y podamos tomar medidas no solamente de seguridad, de control de espacio público, como usted menciona, de control de residuos, de basuras, para la gente que, por ejemplo, descarga basuras donde no debe descargar. Entonces, eso va a avanzar de manera significativa a partir del esfuerzo que ya se hizo. No tengo, repito, la cifra actualizada de cuántos ya instalamos o ya conectamos, pero esa es la apuesta para crecer, ya no solamente con cámaras propias del distrito, sino acceder a todas las que están en espacio público en Bogotá, para garantizar que ampliamos la capacidad tecnológica en la ciudad y de esa forma tomamos mejores medidas. Entonces, tiene toda la razón que Bogotá estaba muy atrasada en eso, se ha demorado en actualizarse, ya lo estamos haciendo. El año entrante va a haber un cambio cualitativo en la capacidad para ver todo lo que está pasando en la ciudad
gracias a la conexión de esas cámaras. Alcalde, lo saluda Diana Alvarado. Mire, Michelle García Zárate, la hermana del futbolista Falcao, en las últimas horas denunció que también en la autopista norte, yendo hacia el municipio de Chía, fue interceptada por un delincuente quien con arma de fuego la amenazó a ella y a su mamá para, al parecer, robarles su vehículo. Ella le hizo un llamado especial a usted a través de sus redes sociales. Queremos saber si quizá ha hablado con ella de este caso y le quería preguntar si quizá con toda esta situación que se ha presentado, sobre todo en los últimos días, usted evalúa algún cambio quizá en su gabinete de seguridad. Desde el Consejo están pidiendo incluso la salida del propio secretario, alcalde. Alcalde, y lo de esta persona cercana a Falcao es que le pasa a muchos ciudadanos en Bogotá de manera permanente. Hay unos casos que suenan más, pero es una queja que recibimos todos los días. Santiago, esa información, digamos, ustedes me confirman que fue en Bogotá, es que nosotros no teníamos la confirmación que había sido en Bogotá, y yo le envié un mensaje a ella y le pedí al secretario de seguridad del equipo también que la contactaran. No hemos podido contactarla para saber el punto exacto donde fue. Otro medio de comunicación me dijeron no está claro si fue en Bogotá o fue por fuera, y estamos revisando para poder hacer una intervención allí. Y a nosotros, esto aprovecho para que transmitirle a la ciudadanía, nos sirve mucho la denuncia, necesitamos conocer toda esa información, que la transmitan a la Secretaría de Seguridad, a la Policía Metropolitana o a mí directamente, para poder hacer operativos, reforzar los esquemas donde se requiera. Necesitamos esa información precisa. A mí, por ejemplo, ayer me llamó una persona, pasó al parecer una moto en un sitio en Bogotá que iba a amenazar un carro, pero el carro arrancó en el semáforo. Entonces yo le dije, ¿dónde fue y a qué horas fue? Me dijo, no me acuerdo de dónde fue. Eso me afecta porque no nos permite tener la información. Entonces, afortunadamente, habló con la persona con la que estaba y dijo, ya fue en tal sitio a tal hora, y pudimos hacer un operativo allí para tener presencia. Entonces, es clave promover la denuncia ciudadana. Yo necesito que canalicen esas denuncias a la Secretaría de Seguridad, a la Policía Metropolitana y a mí, para poder actuar en cada uno de esos casos. Ahora, no hemos hablado de un tema que es relevante aquí, Santiago, y permítame terminar con eso. Es que Bogotá tiene menos policías, cada vez menos policías. Sí. Y eso es un reto muy complejo. Miren, les digo una cosa. Lima tiene 43.000, Lima Metropolitana tiene 43.000 policías, Bogotá tiene 15.000. Para que se hagan una idea, Bogotá es la ciudad de Colombia que tiene menos policías por 100.000 habitantes, menos de 200, tiene 197. Entonces, a mí me dijeron, recuerdo a todos, que el posconflicto después del acuerdo de paz iba a implicar un esfuerzo en seguridad ciudadana sin precedentes. No se ha visto. Lo que han hecho es reducir la policía. Entonces, es muy complejo, porque con menos policías es muy complejo enfrentar los retos que tenemos en seguridad en una ciudad como Bogotá. Óigame, alcalde, cambiándole de tema y bailando con la más fea, esa idea que me parece maravillosa, y eso ya es un comentario editorial, sobre el pico y placa para los carros que no estén matriculados en Bogotá, que hay cantidad de carros de Villa del Rosario, de Neiva, de Medellín, de Cali, el suyo, Santiago, todos carros que gastan toda la malla vial de la ciudad y no pagan impuestos aquí. ¿Y qué decir de los camiones, los buses, todas esas concreteras que están matriculadas en Cota o en Envigado, gastando las calles de Bogotá? ¿Cómo va esa medida y cuándo se va a hacer realidad, alcalde? Eso, Fernando, la medida pues toma tiempo para implementarse, pero será durante el próximo semestre del año 2026. Tienen la intención precisamente, los carros que residen en Bogotá circulan permanentemente en Bogotá, no los que llegan de vez en cuando, sino los que permanentemente están en Bogotá, pero están matriculados por fuera para que se matriculen acá. Eso nos afecta a la movilidad, son carros que generan trancón, que generan contaminación, que generan accidentes, pero no aportan nada. Nosotros revisamos, por ejemplo, cuando se presentó el proyecto de ley del impuesto de vehículos, la ley 488, creo que el 98, y ahí está explicado en ese proyecto de ley, el espíritu de esa norma del impuesto de vehículos es que la gente pague el impuesto de vehículos donde usa las vías, ¿no? Entonces, ese es un tema, digamos, que es el espíritu de esa norma, por el impacto que eso tiene en movilidad. Entonces, nosotros seguimos adelante con esa figura para garantizar, repito, que aquellos que viven en Bogotá y utilizan permanentemente los vehículos en Bogotá, se matriculen en Bogotá, y de esa forma nos ayuden a tener recursos, por ejemplo, para pues a mejorar la movilidad, pero también a tener recursos para las entradas y salidas. Bogotá, por ejemplo, tiene un reto de entradas y salidas monumental. Y yo le he dicho al gobernador, trabajemos conjuntamente en eso, tenemos que ampliar la 80, tenemos que ampliar la autopista norte, tenemos que ampliar la calle 13 a la salida, tenemos que ampliar la autopista sur. Eso, la Calera, tenemos que hacer una revisión de todos, y si nos ponemos a reducir los ingresos de la región, del departamento, de Bogotá,
por cuenta de un canibalismo tributario, pues no vamos a tener cómo responder a la gente se desespera cuando van a 80, 5 carriles, llega al puente de Guado y se vuelve 2 carriles, y se vuelve un cuello de botella de horas de trancón. Para resolver eso necesitamos recursos que permitan la inversión en infraestructura. Alcalde Galán, le cambio de tema para hablar de algo que también nos interesa a todos los bogotanos y que tiene que ver con la pólvora. El año pasado hubo alrededor de 150 quemados con pólvora en Bogotá. Este fin de semana es velitas, así que comienza realmente el tema de la pólvora en la ciudad, tristemente. ¿Cuál es la estrategia que tienen ustedes para empezar a bajar esos números de pólvora comparativamente hablando con el año pasado? Bueno, efectivamente el año pasado hubo 146 lesionados por pólvora en Bogotá en la temporada de diciembre y enero del año pasado, de este año, pues, de los cuales 43 fueron menores de edad. La pólvora, digamos, no es segura, hay que decirlo, y solamente la debe manipular quien esté autorizado. Entonces eso es importante, está prohibida la venta a menores de edad, está prohibida la venta a personas en estado de embriaguez, solamente los establecimientos que tienen un permiso especial lo pueden hacer y solamente la puede manipular quien esté autorizado por el Cuerpo de Bomberos de Bogotá. Eso es un mensaje que queremos insistir. Hemos hecho operativos, ya llevamos en esta temporada 136 operativos de control al expendio y vamos a seguirlo haciendo. Particularmente está prohibido completamente en el espacio público y vamos a mandar un poco a través de lo que hicimos esta mañana y otras cosas, el mensaje de concientización para que la gente entienda el riesgo que implica manipular pólvora, particularmente para niños. Entonces, esa es una situación grave que tenemos, es cambiar el comportamiento, ejercer control, lo vamos a multiplicar. Hemos incautado creo que alrededor de 100 kilos de pólvora en este momento, pero el año pasado fueron más de 2 toneladas que se incautaron y la meta es ampliar esa cifra. Y también aprovecho para mandar un mensaje. Si una persona termina quemada por pólvora o se ve lesionada, a veces, por ejemplo, cuando le pasa a un niño, que es responsabilidad del padre o de los padres o de quienes estén con él mayores, ocultan eso por miedo a la sanción, etcétera, y se le agrava la lesión al niño, se infecta y es mucho peor y eso es un agravante. Si llega a pasar eso, lleven al niño. Sí, alcalde. Inmediatamente, digamos con pólvora y además no llevar a la clínica. Eso es un crimen a quienes oculten eso. Bien. Alcalde, pues le agradecemos su tiempo con nosotros. Es muy importante y destacamos que usted responda a todas estas preguntas y esta angustia que sienten los ciudadanos de Bogotá hoy. Pero sí le tenemos que decir, mire, en Bogotá asesinaron a un precandidato presidencial. En Bogotá unos francotiradores le dispararon a un empresario de las Esmeraldas desde una montaña. En Bogotá asesinaron al empresario Roberto Franco. Lo de los sicariatos en Bogotá es una barbaridad. Y hoy los ciudadanos nos sentimos muy inseguros porque vemos todas las semanas casos pues que son trágicos, como el de este joven de 29 años en Usaquén. Y no solamente en Usaquén, en Bosa, en Kennedy, en Ciudad Bolívar, en todas las localidades. Le pedimos de verdad, en nombre de los ciudadanos, que esto pueda resolverse y que haya políticas públicas serias, porque hoy, y creo que no me equivoco, Darcy, caminar en Bogotá da miedo. No, yo no camino por Bogotá, o sea, trato de hacer lo menos posible porque, como le decía el alcalde, ve una moto que seguramente es de personas honradas y trabajadoras que lo único que están haciendo es desplazándose, yendo a cualquier lugar de trabajo y me muero el susto. Sí, la sensación es de inseguridad, ¿no? Realmente. Alcalde, estamos muy pendientes, Santiago, muchas gracias. Permítame contestarle brevemente esa afirmación. Yo, digamos, creo que también es importante mencionar, Bogotá no es una isla. Bogotá no es una isla que esté aislada. Hoy tenemos la producción de droga más alta en la historia de Colombia. Tenemos 40 veces más producción de droga que en la época de Pablo Escobar. Y eso alimenta las redes criminales en las ciudades. Eso es el combustible también para la inseguridad ciudadana, porque eso alimenta esas redes de tráfico de estupefacientes y todos los mercados ilegales y criminales en las ciudades, de extorsión, de hurto, de celulares robados, de vehículos robados. Son redes criminales dedicadas a esos mercados ilegales que se ven fortalecidas por hoy un fortalecimiento de todas las bandas delincuenciales en el país. Si usted ve el mapa de las bandas delincuenciales en Colombia y cómo tienen mayor control cada vez en los últimos 2 años, se da cuenta que eso
Es una tendencia que no solamente afecta zonas rurales, sino zonas urbanas, donde llega buena parte de esa actividad criminal. Entonces, yo estoy de acuerdo con usted en que tenemos que hacer más esfuerzos, que las cifras que hay no son suficientes. Tenemos que cambiar esa dinámica, pero hay que ver esto como un todo, porque Bogotá no es una isla, repito, y usted teniendo una producción de droga 40 veces mayor que en la época de Pablo Escobar, y unas bandas criminales que en muchos casos están en negociación con el gobierno nacional, en la figura de Paz Total, pues son bandas que están actuando a sus anchas en medio de una supuesta negociación, que alimentan sus redes criminales, que producen droga, que generan violencia y que también afectan a las ciudades. Entonces ahí eso hay que ponerlo en el radar también como un elemento clave para poder enfrentar esos retos, como lo que ocurrió con el magnicidio de Miguel Uribe y otros hechos que han sido de violencia que han ocurrido en Bogotá, que tienen que ver también con esas redes criminales nacionales que se han visto fortalecidas en estos últimos 3 años por cuenta de una política de paz fallida, que lo que ha hecho es darles herramientas para que se fortalezcan y terminen también generando daño en las ciudades. Y hay que pedirle también explicaciones al gobierno nacional sobre la asignación de pie de fuerza para la ciudad de Bogotá. Alcalde, gracias. Gracias a ustedes. 18. Cuando no tenía internet, mi esposo para vender el queso le tocaba salir.